Hace pocos días se sentó en la Comisión Séptima del Senado, entre otras cosas citado por un señor senador del Centro Democrático, y también aquí en la Comisión Segunda, se sentaron los naturistas, la gente que produce medicina homeopática, alimentos, etc. Me dieron un dato que a mí me dejaron frío y me lo demostraron con publicaciones. Me dijeron, mire, senador Luis Fernando Velasco, o Luis Fernando, porque la gente me dice a mí, mire Luis Fernando, nosotros tenemos que importar, óigase bien, tenemos que importar al año 4 billones de pesos en materia prima que perfectamente se podría producir en Colombia para nuestros laboratorios. O sea, ahí tenemos unos compradores que nos comprarían 4 billones de pesos en plantas medicinales, muchas de ellas originarias del trópico, originarias de Colombia. Y las importamos. ¿Y por qué las importamos, ministro? Yo inclusive les señalé que iba a hablar con su señoría y de una vez dejé anotada ahí la cita, que voy a ir con ellos. Mire, no podemos producirlas en Colombia porque no hay elementos de buenas prácticas que son obligatorias para los mercados en donde nosotros vendemos lo que nosotros vendemos. Me quedé aterrado ya, por ejemplo, de las exportaciones que están haciendo, lo que están produciendo. Si a la gente le diéramos, y ojalá el INVIMA también nos ayudara más en eso, y ministro, y esas buenas decisiones que usted ha venido tomando en estos temas, por favor acelérenlas, porque hay una opción gigantesca. Si nosotros le ayudáramos a esa gente que en pequeñas parcelas pueden producir, transportar eso no es caro, porque no son los gajos de plátano, no son la yuca, son plantas medicinales. Si nosotros le ayudáramos a esa gente podría perfectamente tener una opción distinta. Si nosotros en el Pacífico, López de Micay, no hay carretera, no hay energía, usted conoce, ministro de Agricultura, el costo del combustible, óigase bien, preparado vale, doctor Cepeda, 20.000 pesos para motores de 2 tiempos. Un motor de 2 tiempos para recorrer 20 kilómetros da 5 galones. Ahí ya van 100.000 pesos. ¿Qué les da? Lo único que les puede dar es la coca. ¿Qué tal que nosotros le hiciéramos caso, señor ministro del Medio Ambiente, que no está aquí, y ayudáramos a que produjeran en Haití? Que también es una planta que antes se utilizaba como basura y hoy es... Ese corocito del Haití que antes era basura, hoy es de lo que más se consume, por ejemplo, en países como India y Brasil. Y nosotros podemos producirlo. Y ese polvo. Si nosotros le diéramos opción a la gente de hacer eso, muy seguramente no estarían ni de raspachiles, ni estarían en este tipo de cultivos. Entre otras cosas, porque el que menos gana y el que más se friegue es el campesino. Que en todas las cosas termina siendo como un esclavo moderno. Ahí está el campesino, le adelantan, pero apenas le recibe al comandante guerrillero, al comandante de la Bacri, la plata, queda como un esclavo. Y hay que no le vaya a vender la coca al que le dio la plata. Paga con la vida. O sea, la gran víctima de esto es el campesino. Entonces, a mí sí me parece que en Colombia sí debemos pensar en una estrategia para enfrentar el narcotráfico sin golpear al más débil, o por lo menos ayudando al que más débil, al más débil del eslabón, no esté en eso. Yo me hago una pregunta, no sé si ustedes se la han hecho. ¿Cuándo en Estados Unidos nos han mostrado un gran lavador de activos? Donde el gran negocio del narcotráfico, el que más da, es lavar activos. Ese es el verdadero negocio, o sea, el del rico, ni siquiera es el que trafica, ni siquiera es el que maneja el microtráfico. No, el que gana de verdad, es el lavador de activos. ¿Cuándo lo hemos visto? ¿Por qué? A lo mejor voy a decir algo que no es exacto y pido me excusen, pero una de las mayores zonas productoras de marihuana en el mundo no es la montaña de Corinto ni de Caloto, es el parque Yosemite en Estados Unidos. ¿Y por qué allá más cerca? ¿Por qué? ¿Por qué no utilizan lo que quieren imponernos a nosotros?
Mire, yo sí creo que Colombia tiene un compromiso frente al narcotráfico, pero creo que la política que nosotros hemos venido planteando es una política errada. Me parece un acto de valor y me parece un acto serio, no me parece que sea una orden de las FARC, listo, yo puedo tener diferencias con su señoría, pero no lo veo como recluta del Frente Octavo de las FARC, del cual en algún momento, según algunos testigos, yo era el comandante. ¿Verdad? Que no lo veo en eso. Sí, no nos conocimos en ese entonces. Pero sí veo una decisión responsable. Incluso, ministro, lo vamos a tener que meter más a fondo. ¿Será que el futuro de nuestro país es agricultura con químicos y pesticidas? ¿No será que el futuro de este país no tiene el agua y la propia agricultura sin químicos y sin pesticidas? Porque si es con químicos y pesticidas, otros países lo hacen más eficiente, tienen unas llanuras gigantescas, más fácil de irrigar, más fácil cosechar, más fácil transportar. Es pensar eso. Termino señalando a los señores citantes que han dado una gran oportunidad y diciéndole al ministro de Agricultura que me haya notado la visita con los naturistas. Creo que hay una facilidad gigantesca. Usted imagínese, ministro, esos campesinos, por ejemplo, del Cauca, el día que esta gente tenga en una plaza con qué producir y no tenga que, quien le compre, y a buen precio y con buenas prácticas, obviamente, y le ayudemos, es gente que no va a tener que meterse en el conflicto por la tierra que tanto golpea a nuestra región. Porque va a tener, en lo que tienen, van a tener que vivir un poco el fenómeno que yo llamo el fenómeno Guambira, que usted conoce. El guambiano se metió al agua, acuacultura, trucha, y hace rato que no vemos conflicto por la tierra, pero la gente está produciendo. Está dedicado a lo que tiene que dedicarse. Yo creo, ministro, que esta es una de las decisiones que dicen bien de un gobierno, pero también esa decisión trae otras responsabilidades, que es un poco lo que han planteado también mis compañeros. ¿Cuál es la opción B? Y a mí me gustaría que la opción B sea unas tareas de interdicción acompañadas por unas tareas de inversión. Mire, en un programa radial me senté con Antonio Navarro y él nos contaba algo bien interesante. 3 municipios, mientras él fue gobernador de Nariño, tuvieron la mayor reducción de áreas de cultivos ilícitos. Él nos daba los 3 nombres. Sí, tal vez por el norte de Nariño, algo así, que es al lado de Balboa, sí. Y él nos decía, y eso se logró, primero, yo no soy ingenuo, evidentemente el Estado hizo una presencia fuerte de fuerza, o sea, llevó la tropa. Porque obviamente allí, donde hay cultivos ilícitos, está la ilegalidad, y la ilegalidad se llama BACRI, se llama guerrilla, que no me vengan a decir que no están metidos en eso, no, ahí está. Pero ¿qué se logró? No solo llegó la fuerza del Estado, llegaron unos programas, se plantearon unos programas de sustitución, y en menos de un año, en uno de esos municipios, creo que fue Leiva, me pido que quien sepa me corrija, pasaron de más de 1.400 hectáreas de coca a menos de 200. Eso sí es un plan, y sin aspergión, sin glifosato, de otra manera. De manera que yo sí quería dejar esas ideas para el debate. Finalmente tiene la palabra el senador.